Buenos días. Continuamos la segunda jornada y el cierre de este pequeño congreso internacional con la presencia de Carmen Riera. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Carmen Riera es una persona de sobra conocida, pero yo quiero decir algo. Yo diría, en primer lugar, que es una escritora que escribe en catalán y en castellano, lo cual me parece modélico. Catedrática, ensayista, guionista, ocupa la silla N minúscula de la Real Academia, es decir, los intereses intelectuales de Carmen Riera son amplios y se despliegan en varias direcciones. Es una mujer de letras. Y retomamos el viejo sintagma humanista de hombre de letras, ¿no? Como escritora, Carmen Riera también sabe, como lo supo Carmen Laforet, lo que supone darse a conocer con una primera obra juvenil que se convirtió en fenómeno, en referencia o en éxito ruidoso. Me refiero a la colección de cuentos Te entrego amor, la mar, como una ofrenda. Lo digo en castellano por respeto al catalán, 1975. Otros títulos que me atraparon de Carmen Riera en la década de los 80, cuando yo tenía 20 años, además de su estudio en la Escuela de Barcelona, son Una primavera para Domenico Guarini, Cuestión de amor propio. Después llegarían En el último azul, Las últimas palabras, Vengaré tu muerte. Acaba de publicar una biografía, Carmen Balcells, Traficante de palabras, en debate. Prologó los cuentos completos de Carmen Laforet con ese título que hemos elegido también como una de las frases respecto a la vigencia de Laforet en la literatura actual. Carmen Laforet, : la literatura con mayúscula. Y el precioso artículo Relectura de nada en clave barcelonesa. También sabemos que el interés de Carmen Laforet va más allá de la admiración literaria. El interés de Carmen Riera por Laforet va más allá de la admiración literaria, ya que sus padres fueron compañeros de Carmen Laforet en los cursos 40-41 y 41-42 en la Facultad de Letras de la Universidad de Barcelona. Carmen Riera tiene la palabra. Su conferencia se titula Carmen Laforet, la novela como espacio de libertad. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días. Permítanme que dé las gracias en primer lugar al profesor José Teruel, que me ha invitado a este encuentro en el que han asistido laforetianos verdaderos. Yo soy solo una admiradora enorme y fervorosa de la literatura de Carmen Laforet, y alguna de mis novelas, como por ejemplo La mitad del alma, le rinde homenaje con varios guiños. Permítanme también mi agradecimiento a Acción Cultural Española y al Instituto Cervantes, el sustento, la organización y la acogida que nos brinda. Y, también, naturalmente, la exposición que dentro de nada se va a inaugurar. Y, por supuesto, tengo que darle las gracias, muchísimas gracias a su familia por mantener viva la presencia de Carmen Laforet. Y gracias también a todos ustedes por su asistencia. Compruebo en el programa que casi la mitad de las participaciones en este congreso vienen del extranjero. 4 foráneas frente a 5 nacionales. Y de 4 pertenecen a universidades de lengua inglesa: Bristol, Kansas, Washington. Y creo que el hecho de esta preponderancia no me parece en absoluto casual, porque uno de los motivos por los que la obra de Laforet
ha sido conocida y reconocida se debe en especial a las profesoras norteamericanas, entre las que mi admirada Roberta Johnson, que ayer podíamos escuchar a través de las redes, juega un papel absolutamente relevante. Algún día habrá que poner de manifiesto, con pelos y señales, la contribución impagable de las hispanistas norteamericanas, también de otras europeas, como la maravillosa ponencia que ayer escuchamos de Élide. Para que las escritoras españolas, estas hispanistas, hicieron que las escritoras españolas de Carmen Laforet abajo pudiéramos llegar a un público amplio al que jamás hubiéramos llegado sin su mediación, sin vuestra mediación. Además de dedicarnos libros y artículos de concienzudo análisis, a veces incluso mejores que los que nos han dedicado aquí, claro que con excepciones, las universidades extranjeras han contribuido a ese conocimiento. Todavía está por llevarse a cabo una investigación que demuestre hasta qué punto la generosidad de la Academia Norteamericana, por mediación de profesoras como Roberta Johnson, Marie-Hélène Bieder, Mirella Servo-Di-Didio, Geraldine Nichols, Joan Brown, entre otras muchas, es decir, solo por citar algunas. Por eso ayudaron ellas a diversas escritoras, tanto en lengua castellana como catalana, de Martín Gaite a Montserrat Roig, pasando por Rosa Montero, pasando por Marina Mayoral, por Soledad Puertas o por quien les habla. Escribimos en su país gracias a sus invitaciones, algunas de nuestras mejores novelas, y otras, como Carmen Laforet, Ana María Matute, Esther Tusquets, entre más, consolidaron su quehacer literario y la crítica literaria gracias a muchos de los estudios e invitaciones de las hispanistas norteamericanas. Les confieso que a veces estoy tentada de ponerme a trabajar sobre esa deuda. Laforet habló de ella en Paralelo 35, luego cambiado en mi primer viaje a USA en 1986, para probar una hipótesis que a mí me parece absolutamente clara. El príncipe azul tiene a veces el alma violeta e incluso a menudo habla en inglés. Quiero decir con eso que nos ha despertado, las hispanistas nos han despertado a escritoras durmientes de la generación de Laforet y también de la mía. Quienes nos han dado alas han sido casi siempre otra mujer hispanista. Basta asomarnos a la bibliografía de Carmen Laforet para ver la profusión de hispanistas americanas que le han dedicado trabajos, aunque ella tuviera la suerte, y sigue teniéndola, de que también aquí se le ha estudiado con rigor y atención. Además, en su caso, hay una hispanista que juega un papel fundamental, que es Roberta Johnson, a la que los laceretianos debemos agradecer que organizara para Carmen 4 viajes a los Estados Unidos que tanto le gustaban. Pese a sus terribles problemas de encontrarse sola, de perderse en los aeropuertos o de no poder comunicar porque no hablaba inglés, aunque por otro lado le ofrecían la seguridad y el cobijo, la enorme admiración también de estudiantes y profesores que en España no encontraba. Un espacio de libertad extraordinario, esa libertad que anheló siempre y que América, de la mano amiga de Roberta Johnson, le proporcionaba. No deja de ser curioso que para otras 2 grandes escritoras de su generación, Martín Gaite y Ana María Matute, que tampoco sabían inglés, América implicara igualmente este espacio de libertad. Matute, a la que también aterraban los aeropuertos y que solía pasarlos en silla de ruedas, hacía señas a quien le trajinaba, a quien empujaba el carrito, para que se dirigiera al primer bar de la terminal. Ella nunca levantaba la voz y en voz muy bajita decía "drinking, drinking, please". Tras este preámbulo, voy a entrar en la materia de mi charla, cuyo título, Carmen Laforet, la novela como espacio de libertad, debería llevar posiblemente 2 signos de rabiosa interrogación, porque tras releer de nuevo toda su obra, tras bucear en su biografía, en los datos que sobre ella nos ofrecen sus hijos, Agustín y Cristina, además de Caballé, Rolón y también Benjamín Prado y antes que ellos, Inmaculada de la Fuente,
Ese espacio de libertad, considero, a partir de un momento dado se convierte en todo lo contrario, en un espacio carcelario en el que la libertad parece inalcanzable e incluso, diré más, en algunos momentos las líneas de la página pueden llegar a convertirse en los barrotes de una celda. Y creo que esto sucede en la segunda etapa, no en la primera, por supuesto, cuando se considera definitivamente incapacitada para escribir, cuando la falta de autoestima en la que cae, la falta de fe en la capacidad para continuar la trilogía Tres pasos fuera del tiempo, de la que La insolación es la primera y que Lara le ha contratado y al que va dando largas porque siempre o quema cuanto escribe o lo vuelve a escribir de nuevo, vuelve a intentarlo sin que al parecer esté a la altura de lo que ella considera. Y cuando finalmente lo consigue, al volver la esquina y se lo manda al editor, como sabemos y se ha repetido aquí, levanta las galeradas y ella no las devuelve nunca. No será hasta 2004 cuando al volver la esquina se publique por intercesión de sus hijos. Conocemos por cartas de Laforet a sus amigos, fechadas en el momento de la composición de la novela, sus intentos, sus dudas y rechazos, pese a que intentó continuar al volver la esquina de siempre, la esquina de nunca, dice, y su falta de confianza en sí misma y en lo que escribe. Así que leo algo escrito por mí, lo encuentro horrible y lo rompo, le confieso a su comprensivo editor Lara, con el que se llevará mucho mejor que con Vergés. No obstante, no voy a referirme a la segunda etapa, a la segunda trilogía, sino a la composición de la primera, marcada también por una actitud de profunda autocrítica, una minusvaloración de sus estupendas cualidades de narradora que le impiden a temporadas escribir. La amenaza frente a la página en blanco, unas veces y otras, los que sí escribe le llevan a considerar que lo que ha escrito es malo, que no está a la altura y romperlo y quemarlo, y no solo romperlo, eso sí, en 1000 pedazos. Carmen lo ha contado ella misma en sus artículos y cartas, rompía desde niña los papeles escritos, dejaba los trocitos apilados en montoncitos en los pupitres, igual que haría una de sus protagonistas, Marta Camino. Yo creo que el motivo que le llevaba a romper cuando adolescente lo escrito, al hecho de que no considerara que era bueno los primeros textos, habría que unir otro. En los papeles, como cualquier adolescente, volcaba sus secretos y no quería que nadie de su entorno, ni siquiera sus amigas, aquellas que formaban el círculo mágico en el Instituto de Las Palmas, pudieran asomarse a lo más íntimo de su persona. Me temo que a menudo el papel en el que la jovencísima Carmen Laforet Díaz volcó sus sensaciones, tristezas, desvelos y los apuntes también de descripciones de paisajes de Canarias le sirvió en cierta manera de espejo. La cuartilla en la que escribe, el papel en blanco supone el mejor lugar en que se puede ver reflejada. El papel es el espejo a través del que, como Alicia, puede incluso pasar al otro lado, a otro mundo mucho mejor. Un espejo que devuelve a veces una imagen de manera grata y le ofrece la calma, la tranquilidad de unos acertados reflejos que no tienen por qué ser exactamente los propios. Los espejos, como todo el mundo sabe, nos ofrecen una imagen que no es exactamente simétrica. Pero estos folios espejo se volverán en su contra a partir del momento en que solo reflejen la angustia que le produce la escritura y más adelante se convertirán en una lámina opaca que no reproducirá más que el silencio. Pero eso, en todo caso, pertenece a la etapa de la que yo no voy a tratar. La búsqueda de la libertad es una constante en la vida y en la obra de Laforet. Libertad para sacudirse ataduras familiares por un lado y poder moverse a su antojo. No obstante, podríamos considerar que su vida está dominada por una ironía trágica que vuelve del revés lo esperado. Su huida de Las Palmas a Barcelona tiene como meta encontrar a su novio de entonces, Ricardo Lezcano, y vivir lejos de su familia con una mayor libertad. Pero resulta que esa libertad se ve truncada porque su tutora, su tía Encarnación, la ata muchísimo más corto que su familia canaria. Más adelante, a partir de la separación de su marido, Manuel Cerezales, cuando deja el domicilio conyugal en 1971, con sus hijos ya bastante mayores, considera que ahora tendré más libertad. Y esa libertad la llevará también a poder escribir sin trabas, sin obligaciones familiares, sin ataduras, aunque, curiosamente, le ocurra lo contrario.
No obstante, de lo que no cabe la menor duda a nadie es que que la persona de Laforet, la libertad, para ella la libertad fue esencial, como escribe su hija Cristina ya en las primeras páginas de Música Blanca. Fue un potro salvaje, siempre luchando por recuperar su libertad. Nos consta que Carmen ya de jovencita quería ser escritora, como constatan sus amigas, en especial Lola de la Fe, y que escribía poemas. Que asistía con gusto a las clases de literatura de Juan Vázquez y después de Consuelo Burell, que sin duda hubo de influirle y que leía desde muy pequeña, además de los cuentos que acostumbran a leer los niños, Cenicienta y Blancanieves, otros libros. Veo, cuenta en un artículo precioso, Los libros y los niños, gestos de mi madre, sus manos maravillosas volviendo las hojas de un libro de Fabre. Me sorprende también mi propia imagen de chiquilla novelera y poco amiga del estudio de la ciencia, encantada ante el estudio de las memorias científicas del gran naturalista. ¿Acaso porque la vida de los escarabajos peloteros yo novelaba la historia de un par de escarabajos particulares, amigos íntimos y entrañables? No alude en este artículo, como hará por carta a Elena Fortún, a la importancia que para ella tuvo la lectura de Celia, que a partir de los 7 años le llega a través de Gente Menuda, ni tampoco al hecho que desde entonces se sintió vivir en paralelo con Celia, pero más aún en paralelo con su autora. A Fortún le cuenta que durante la larga adolescencia, y pese que por entonces ya estaba queriendo ser escritora, no escribía, solo vivía como espectadora. Fortún se convertirá en una amiga y confidente pese a los años que las separan. De su correspondencia deducimos que ambas pasaron por las dificultades que implicaban compatibilizar los diferentes papeles asumidos por ser mujeres casadas con hijos y a la vez escribir. Ya en una de sus primeras cartas, Elena Fortún, aficionada a la grafología, le dice que su letra denota una fuerza enorme, que es demasiado libre y genial para ajustarse a las convenciones de una vida doméstica. No obstante, parece que en su caso, compaginar ser madre de familia numerosa y ocuparse de criar y a la vez de crear, constituyó inversamente a lo esperado un acicate para la escritura, porque su etapa de mayor producción coincide con la etapa que da luz a sus 4 primeros hijos, entre 1946 y 1955. Ella confesaría alguna vez a sus amigas, por carta también, y a su segundo editor Lara, que mientras está en la etapa de gestación no puede escribir, y ese tiempo que no puede dedicar a la escritura la angustia. En la escritura encuentra por entonces un espacio que la libera de su condición de madre y esposa. Le pesa tener que conjugarlo todo. Es difícil. Lo ha sido para muchas escritoras y lo sigue siendo incluso hoy. Es necesario resignarse a abandonar la escritura o tal vez abandonar lo que se considera intrínseco a la condición femenina. Laforet, con su separación de Cerezales, pone fin a la condición de esposa, pero no renunciará nunca a la condición de madre, eso jamás. Mientras viva en el piso familiar de la calle O'Donnell, buscará espacios dentro y fuera de casa, en los cafés, en un pequeño estudio, incluso algunos años pactará con su marido marcharse durante el mes de noviembre fuera de Madrid para poder escribir con mayor tranquilidad. Carmen precisa continuar trabajando para sentirse bien. Sin duda sigue necesitando la habitación propia y las 500 guineas de las que habló Virginia Woolf. Y sobre todo le resulta imprescindible alejarse de los focos que la incomodan, de la presión del mundo literario de su primer editor que la premia, por cierto, como haría Juan de la Cuesta con Cervantes, para que termine de una vez la segunda parte del Quijote. No olvidemos que entre la primera y la segunda median 10 años. Y que Cervantes, tras el éxito de la primera parte, está aterrado, algo que yo creo que también le pudo pasar a Carmen Laforet tras el éxito de Nada. Teme no estar a la altura de la expectativa creada. La vida de Laforet también puede entenderse como la búsqueda de tiempo y espacio para crear, que a menudo es su obsesión. En una época se levanta a las 5 de la mañana, lo recuerda su hijo Agustín, para poder escribir. Lo cuenta ella también en carta a Paquita Mesa, evocando el invierno de 1950. Me levantaba, dice, a las 5 de la mañana. Me sentaba a la máquina para escribir como un autómata, artículos que publicaba y páginas de la novela que no me servían de nada y que no me sirvieron apenas
a pesar de que siempre ha sido tachada de indolente, a veces por ella misma, incluso de perezosa, a veces por sus amigos, también por Ramón Sender, que hará mucho más tarde, en carta de 28 de agosto de 1966, instarle para que escriba, que debe seguir escribiendo, que no se ponga excusas, que lo importante es la escritura, no otra cosa, que lo importante son las novelas. Temo que anda usted buscando el lado perezoso del oficio, crónicas, conferencias. No le escurra el bulto a la novela porque allí es donde hace usted maravillas. Y mucho antes también le pide que escriba novelas Elena Fortún. En las cartas y entrevistas que le hicieron en 1945 tras la publicación de Nada, Laforet asegura que es posible que no vuelva a escribir para el público. Entrevista de Covaleda para La Estafeta Literaria de 5 de septiembre. El libro ha salido el 4 de mayo del 45. Y asegura también que aunque no sabe si la terminará, tiene otra novela y le da el título, La isla y los demonios. He repasado algunas de las entrevistas hechas a Laforet en el año 45, a partir del 71 ya se negará en redondo, que por cierto, les decía ayer Agustín, que tendrían que publicarse unidas y que eso nos daría datos sobre Laforet, pero también sobre la condición femenina de la escritora en España. Bien, pues a partir del premio Nadal, Laforet insiste en dar una imagen que la acerca a la de aquellas escritoras, como por ejemplo Colombine, Carmen de Burgos, que pese a ser una mujer que se puso el mundo por montera, posaba en las fotografías de Alfonso nada menos que pelando patatas, patatas que tal vez no sabía pelar. Así, el hecho de que Carmen Laforet insista, por ejemplo, en que lo que le lleva a comenzar Nada es que sus amigos le han regalado una pluma estilográfica, algo muy preciado en la posguerra, y que se sintió tan alegre como una niña con zapatos nuevos y se pregunte, ¿qué haré con ella? Y se conteste, entonces se me ocurrió que su mejor destino sería escribir una novela. Tal respuesta solo puede ser tomada como una broma, como una boutade, como la que daría alguien que quiere dejar claro, o como la que daría alguien que quiere dejar claro que es impropio de su sexo creerse escritor con todas las de la ley, que la escritura es fruto de la casualidad, del regalo de una pluma. Solo cuando el entrevistador le pregunta si no le parece una respuesta demasiado angelical, ella contesta. Desde hace tiempo había acariciado el propósito de escribirla. La había meditado detenidamente, pero no me aventuraba a poner manos a la obra. Por fin, cuando me hicieron ese regalo, sentí un deseo irresistible de llevarla a las cuartillas. La empecé a los 20 años y la terminé a los 23 en 6 meses, aprovechando una primavera y un otoño que tuve libres. Una vez acabado no pensaba presentarla al premio, pero mis amigos insistieron hasta que me decidí. También de esta entrevista entresaco otras 2 respuestas dignas de tenerse en cuenta. Le pregunta a Covaleda si le resulta fácil escribir y ella contesta, para mí la novela creo que es el género más fácil, a mi entender hasta con un poco de sentimiento, otro poco de imaginación y claro está, no aprovechar la oportunidad de observar a la gente a los tipos más variados, o sea, coger un trozo de vida, sentirlo y plasmarlo. Y luego sobre el porqué del título Nada, porque a mí me parece nada. Lo que escribí es nada. Ya sabemos que el tópico de la humildad es una característica de las mujeres escritoras y la han utilizado desde nuestras pioneras, Teresa de Cartagena, Teresa de Jesús, pasando por Fernán Caballero, Gertrudis Gómez de Avellaneda, etc. Y que Laforet hace suyo hasta límites que en su época, finales de la segunda mitad del siglo XX, estaban empezando a caer en desuso. No obstante, ella remarcará o remachará el clavo del tópico al que se une una enorme vulnerabilidad, su inseguridad y su falta de autoestima. Novelar bien es muy difícil, lo sabe Laforet, por supuesto. Escribir una obra maestra como nada, mucho más. Pero ella, por lo menos de puertas afuera, lo considera algo fácil. Y es fácil porque incluso ella, una jovencita que además es mujer, es decir, de sexo femenino, ha podido hacerlo. Trata de hacerse perdonar el hecho de escribir como hacía Teresa de Jesús, pese a los siglos que median entre ambas. ¿Le está tomando el pelo al periodista? Consta que ha trabajado duro en el Ateneo. Tenemos evidentemente muchas muestras, gente que lo vio, y en el comedor de la casa de su tía Carmen en Madrid.
Y no obstante, parece que lo que nos quiere dar a entender es que lo ha escrito sin costarle nada, casi por casualidad. En la entrevista de 1945, Laforet parece tratar de insistir en que su obra ha merecido el premio porque sí, es decir, sin mayores méritos. Y en la primera entrevista concedida a la revista Destino, el 27 de enero de 1945, dice: a veces me extraña haber escrito esto. Y cuando le preguntan cómo fue la génesis de la novela, contesta: hace 2 años que deseaba escribirla. En marzo de 1944 empecé a trabajar en ella. Tuve que abandonar a causa de los exámenes. A finales de julio leí en Destino la convocatoria del concurso, pero no me atreví a participar en él. En septiembre continué escribiendo. Me animaron cuando la tenía yo casi acabada para que la enviara al concurso Eugenio Nadal y la terminé en los últimos días del plazo. Ahora lo primero que he de hacer es, con el dinero, pagar a la persona que me hizo las copias. Los datos sobre el tiempo que tardó en escribir Nada no son coincidentes en las entrevistas que acabo de citar. Tal vez los periodistas las transcriben mal o tal vez a Carmen no le interesa decir cuánto tiempo se dedicó a Nada. Si damos por buena la respuesta a Destino, la redacción fue muy rápida, de marzo a septiembre, 6 meses, y la termina justo antes de llegar a tiempo al concurso. 6 meses es un tiempo récord para una obra tan acabada, tan perfecta como Nada. Si por el contrario fueron años, la empezó con 20 años, eso quiere decir que la inició en Barcelona, aunque quedara interrumpida, y la terminó verdaderamente en 6 meses. En ambas entrevistas queda claro que la idea de presentarse al concurso no era suya. ¿Cómo iba a hacerlo si era una obra algo menor, Nada? Y que fueron sus amigos los que la animaron. Son otros los amigos que la inducen a dar al paso que ella no se hubiera atrevido a dar. Los amigos cumplen así la misma función que los confesores de Teresa de Jesús, que la instan a que escriba. En mis páginas mejores asegura que precisamente la escribió en unos años, es decir, de enero a septiembre, y yo creo que esa es quizá la referencia más exacta. Tras su triunfo con Nada, es preguntada 1 y 1000 veces de manera reiterada por la próxima novela, lo que implica que ella también lo viva como una obsesión. No deja de ser curioso que esta pregunta, yo estos días la he tenido que contestar cuando precisamente acabo de presentar un libro. Es una pregunta que debe figurar en el vademecum de los periodistas. Me pregunto si en vez de llamarse Carmen Laforet se hubiera llamado Carmelo Laforet, si el asunto, si el acoso hubiera sido igual, si se hubieran atrevido a escribir sobre ella, sobre su presunta infecundidad, como lo hace una persona bajo el seudónimo de Juro, un tal Coll Claramunt, un tipo que era pionero en actividades de fundar talleres para arreglar coches y gabinetes psicotécnicos, pero que a la vez escribía en Destino como crítico. En el artículo Carmen Laforet, después de Nada, Destino, 20 de mayo de 1950, anota lo siguiente: después de Nada, Laforet no ha hecho más que hablar de un título, La isla y los demonios, título que en los círculos bien informados, es decir, desde las tertulias literarias para arriba, ha sido acogido con escepticismo, con escéptico encogimiento de hombros. Unos dicen que no escribirá ya nunca su segundo libro, otros aseguran que lo ha escrito ya, pero que no lo dará a la publicación por miedo a fracasar. Los que la acosan a partir de 1945 con entrevistas que detesta suelen olvidar que Carmen Laforet es jovencísima, que publica Nada con 23 años y que a los 30 aparece su segundo libro, La isla y los demonios. Como le ha contestado a un periodista, ayer nos lo recordaba aquí la profesora Ellen Maycock, porque lo contaba a su hija Marta, y en carta a Paquita Mesa recuerda eso que le ha contestado a un periodista: otros a mi edad están empezando. Tengo 31 años, 2 novelas largas, 4 hijos, 4 novelas cortas, una guía de Canarias, un libro de cuentos y muchos artículos escritos. ¿Infecundidad? No, la joven Laforet no es poco trabajadora por entonces, todo lo contrario. Si es indolente, vence la indolencia. Si es perezosa por carácter,
trata de sacudirse la pereza. La escritura de sus 3 primeras novelas constituye, a mi modo de ver, una conquista, un espacio de libertad que se quiebra después a partir de la escritura de La mujer nueva y de los magníficos relatos de La llamada y, de manera problemática, tras la insolación. Laforet no ofrece demasiados datos sobre su taller literario, ni cómo escribe, ni cómo concibe, como harán otros escritores de su época, el hecho de narrar. Es muy parca en sus manifestaciones sobre lo que supone e implica la creación. En este sentido, tenemos que acudir a las cartas a sus amigos, a algunas referencias en sus artículos y también a los prólogos que anteceden Mis páginas mejores y después al volumen primero de sus obras completas de 1957. También algunas de las conferencias que en el libro que le ha dedicado su hijo Agustín nos da datos sobre la escritura, pero eso evidentemente es poco. Lo que sí sabemos, o lo que parece que queda claro, es que no le interesan las cuestiones de estilo y escribe: en cuanto al estilo, me es imposible corregir un libro. Si alguna página mía suena en castellano correcto y armonioso, es porque así salió de mi pluma, espontáneamente, y no prestaría ninguna atención a estas cualidades. Aún siendo repetida una palabra, no la corrijo en las galeradas porque estoy preocupada por la idea general del libro y las olvido. Es posible que a Laforet le preocupara menos, como decía, en sus novelas que lo que decía, pero no me cabe la menor duda de que corrige también los aspectos y le interesa el cómo decir, y que sus marcas de estilo, deliberadamente sinestésico y metagógico, degustado quizá también en la lectura de Miró, un autor que sabemos que leyó con gusto y que Juan Vázquez, su profesor, le premió precisamente una estupenda redacción que después fue publicada. Por más que todo esto saliera de manera espontánea, yo creo que era una característica del estilo de Laforet absolutamente interesante. Yo creo que no es posible que saliera sin intentar buscarlo. Así, por ejemplo, entre saco de nada, mis pensamientos temblaban, había una gran tristeza en las débiles luces amarillas, la música aturdía en oleadas grises, me acuerdo del portal de mármol y de su grata frescura, del olor a señora con demasiadas joyas, e igual ocurre en La isla y los demonios, se quedaba escuchando los negros golpes del viento, sus manos llenas de inteligencia, franqueza y desamparo. Por cierto, habría que hacer una antología sobre cómo describe las manos, porque es absolutamente precioso e interesantísimo, ¿no? Cómo las manos hablan mucho más que otro aspecto del cuerpo. Bien, la lista es muy larga, no les voy a molestar con más ejemplos, pero yo creo que las cuestiones de estilo son para ella también interesantes. Laforet apunta en la introducción de Mis páginas mejores, a las que acabo de hacer referencia, que lo que a mí como novelista me preocupa en mis libros, lo que soy capaz de destruir enteramente y volver a hacer de nuevo, cuantas veces sea necesario, es su estructura y también su vida. Me preocupa huir del ensayo, huir de explicar mis propias opiniones culturales, que considero muy poco interesantes, y dar aquello por lo que me creo que dado con lo bueno, me creo dotada, la observación, la creación de la vida. No cabe duda de que Laforet abunda en el hecho de que no le importa que no la consideren una intelectual. No lo es, no pretende serlo. Lo ha repetido en entrevistas y asegurado en sus cartas. En cambio, sí es capaz de crear vida, de crearla como Dios de la nada, de crear un mundo a su antojo. Y el sexto día, de crear el hombre, la persona, a su imagen y semejanza, igual que hace la novelista con sus personajes, y por eso Laforet continúa. Me preocupa el vigor de los personajes y la manera de exponer los hechos para que resulten claros a la luz individual, y me preocupa el que estos hechos queden objetivamente expuestos para que el lector pueda juzgarlos por sí mismos, interesarse por ellos, aceptarlos o rechazarlos a su gusto. Para notar enseguida, no sé si en verdad he logrado todo esto en el trabajo realizado desde 1944 a 1955, fecha en la que escribe estas páginas. No puedo juzgar la calidad de mis libros.
Todos me han producido angustias y satisfacciones al hacerlos y al terminarlos, y sin embargo, después de hacerlos, espero no pararme en la obra que queda atrás y llegar a algo más completo y más hondo en el futuro. He pensado en el motivo y la vena de mi vocación de novelista y sé que mis libros se deben a un profundo amor a la vida. También en la introducción a mis páginas mejores, a las novelas cortas, escribe: para mí, el gran trabajo lento en el que vuelco e intento volcar algo que me interesa profundamente es la novela larga. Sobre la novela nos dará algunos datos en los artículos. Así, por ejemplo, en Los reyes y los niños escribe: no hay nada en el mundo que me guste más que la mentira, si la mentira se llama ilusión. De mentiras mezcladas con realidades se compone el arte de novelar, y yo creo que una de las cosas más entretenidas del mundo es hacer novelas. Por entonces está escribiendo La isla y los demonios, y por sus cartas sabemos que la novela va a trancas y barrancas, unas veces bien y otras empantanada. Le escribe a Elena Fortún en 1950, aunque por el resumen que le hace la tiene bastante avanzada, o al menos a su estructura dividida en 3 partes, como Nada y como La mejor nueva, esa estructura en tríptico del primer tríptico. Le escribe: en la primera parte hay varios personajes que llegan a una casa. En la segunda, Marta, la chica de esta casa, vagabundea por la isla totalmente ajena a los conflictos humanos que la rodean, sin preocuparse más que de sus ganas de salir de la isla y de un amor que tiene. En la tercera, estos conflictos se resuelven mediante los ojos de la chica que, sin enterarse de nada, se encuentra que tiene libertad para marchar. El esquema que corresponde, en cierto modo, al consabido planteamiento, nudo y desenlace estaba, por tanto, claro. No obstante, Marta, la protagonista, sí se entera de cuánto sucede y en absoluto permanece ajena a los conflictos familiares que la afectan. La evolución del personaje debió de irse modificando a lo largo de este año y medio de escritura. En otras cartas, a la corresponsal le asegura que su novela va despacio y no es buena. Una broma de novela, le tengo verdadero odio ya. Y en 1951, en una carta a Paquita Mesa, leemos: voy a seguir escribiendo la historia de la idiota de Marta Camino. Es lo peor que todo el trabajo sea para este estúpido libro. No obstante, durante la visita a Gran Canaria, que por consejo de Paquita Mesa ha realizado en el mes de marzo del 51, con la intención de volver a contemplar los paisajes que va a incorporar a su novela, le escribe: otra vez tengo ganas de trabajar y mi novela va adelantando y corre fácilmente bajo mi pluma. En cuanto vuelva de Canarias, dictaré la novela a Carmen Castro. Y en otra carta de abril y desde Madrid le cuenta que casi está terminada la novela. Veo que tiene enormes defectos. Hay cosas francamente mal escritas y pesadas, otras están bien. Afortunadamente, creo que trabajando sobre lo que está mal, quitando cosas y poniendo otras, me va a quedar bastante decente. 1 mes o mes y medio de trabajo duro sobre las cuartillas y al fin estará. No sabes lo que esto significa para mí. Escribir esta tontería me ha costado mucho. Escribiendo he tratado de librarme de muchos absurdos, de muchas angustias, y creo que eso tiene un premio. Dominar lo peor de uno y convertirlo en arte. Creo que es arte lo que salga cuando se ha puesto lo que sale cuando se ha puesto el alma y la vida, y no vaciedad. A veces me he desesperado creyendo que era una pura porquería todo. En verdad hay, ya te digo, mucha cosa hueca y mucha bobada, pero afortunadamente la veo bien ahora. Y el 15 de junio escribe a su amiga: terminé la novela y estoy de vacaciones hasta dentro de 2 o 3 días en que vuelva a empezar mi trabajo de repaso. En Madrid, durante el verano de 1951, sola con su marido, los niños están en Arenas de San Pedro, pone final a La isla y los demonios. Pero según escribe esta vez a Elena Fortún, justo antes de entregar el manuscrito a Vergés, la novela le parece malísima e igual le confía a Paquita Mesa que no recomienda el libro porque la novela es muy mala. Las cartas de Laforet nos ofrecen datos de un interés mayúsculo para poder entender la evolución de su obra. En especial, a mí me ha interesado observar cómo fue la de La isla y los demonios, obra que yo considero central, y no solo por el lugar que ocupa en la trilogía primera, sino por lo que supone para la evolución de la novelista. En el proceso de su escritura puede observarse cómo ésta la angustia y la libera al mismo tiempo. Así en Carta a Fortún: ¿por qué escribirá uno? Todas las disculpas que uno se inventa para escribir son falsas.
Escribo una novela procurando que dentro de su modesta categoría quede todo lo bien que yo pueda. Yo me entrego a ella a sabiendas de sus muchos defectos, de sus enormes lagunas, de su mezquina talla. Me meto en ella con cansancio, con rabia, con todo y esto trabajo. Mientras lo hago, para mí es importante porque me libera de muchas otras cosas. Me sirve de huida de mis malos fondos revueltos y ya está. Y por eso escribo, aunque me angustie escribir también. A mi modo de ver, esta liberación de la que habla y de la que parte el título de mi ponencia se da en lo que consideramos su trilogía primera. Nada, mayo de 1945, La isla y los demonios, febrero de 1952, La mujer nueva, diciembre de 1955. Estas tres novelas, y más especialmente las dos primeras, las entiendo como un espacio de libertad en el que la escritora desarrolla aspectos que le angustian como persona, que tiene que ver por descontado con su vida pasada, por supuesto, por el tamiz de la ficción, como nos ocurre a todos los escritores. Ella es totalmente consciente de lo que suponen y lo ha repetido a diversos amigos por carta. Así, por ejemplo, en 1973, a su amigo ya por entonces jesuita, Arrizabalaga. Nada, La isla y los demonios y La mujer nueva fueran preguntas personales y recuento de hallazgos personales. Ahora no cuento hallazgos ni hago preguntas. Ahora empieza a dar un mundo de personajes que se mueven por ellos solos sin que yo les lleve de la mano con ninguna de mis inquietudes. Tienen las suyas, los veo de otra manera, como si me asomara a una ventana sin intervenir para nada. Preguntas personales, reencuentro de hallazgos personales que solo la literatura le permite plasmar, porque ¿cómo referirse a lo terrible que fue su orfandad? Al maltrato de su horrible madrastra, a la dependencia tan adolescente de alguien a quien admirar, a quien querer, a la ansiedad de huir, de viajar, al deseo de vagabundeo, que era el motor de sus paseos y caminatas, a su imperiosa urgencia de saber en qué consiste amar, o al descubrimiento de la amistad, una institución sentimental sin duda más pura y duradera que el amor. Diversos estudios de la obra de Carmen consideran a día de hoy que La isla y los demonios es lo que se viene a llamar la precuela de Nada. También algunas personas del círculo íntimo de la novelista, como su amiga de adolescencia, la escritora y periodista María Dolores de la Fe, así lo creen. De la Fe, en el prólogo de la edición de la novela, en la canaria editorial Idea, escribe: La isla fue su segunda obra. Pero debo añadir, porque siempre lo he creído así, que si Nada fue la primera que publicó, La isla iba ya con ella cuando abandonó Gran Canaria en septiembre de 1939. Por su parte, Música Blanca, Cristina Cerezales recuerda unas palabras de su madre: La isla y los demonios es una novela que estaba en mí y que incluso inicié antes que nada cuando yo vivía en Barcelona, a donde llegué cargada de la fuerza de la tierra de Canarias. Lo que estaba escribiendo en Barcelona, a veces sentada en los bancos del jardín de la Facultad de Letras, tal vez no era su novela barcelonesa, de la que pudo, eso sí, haber tomado apuntes, como ella misma aseguró, sino la novela canaria. Sus compañeros, entre ellos mi madre, curiosamente Carmen despertaba afecto y admiración entre sus compañeros, lo despertó por supuesto en Linca Babesca, en Ascensi Medina Beitia, en Chita Ferrer, en muchas otras, en mis padres por ejemplo. Y, dentro de esos compañeros, algunos como Néstor Luján o Palau y Fabra, yo creo que en realidad estaban celosos por el caso que los chicos le hacían a Carmen. Esos no son tan, amables con ella. Luján plasma en sus diarios, en un tono bastante desabrido, como he podido comprobar estos días, sus pasos, su inmersión laforetiana. Sus compañeros le preguntaban qué andaba escribiendo en las cuartillas que sacaba en cualquier parte del gran carterón de piel, y ella les contestaba: nada, cosas. Nada fue la novela que todos ellos leyeron con la emoción que les producía creer que habían sido testigos de su escritura. Hoy, leídos de nuevo los dos libros primeros de Laforet, no me cabe la menor duda de que La isla es la primera novela que comienza y que quizá no acaba, porque tras marcharse de Barcelona, los recuerdos de esa ciudad se imponen con fuerza por su inmediatez y le llevan a iniciar y a terminar otra, terminarla deprisa o al menos corregirla con mucha premura si es que estaba terminada.
Hay algunas contradicciones vertidas por la propia novelista, como ya hemos visto, sobre el proceso de creación. Lo que parece cierto es que, por consejo de su entonces solo amigo, el periodista y editor Manuel González Cerezales, tenía la intención de presentarla al Nadal, el premio convocado por primera vez en 1944 por la editorial Destino. Nos consta que la novela llegó justo a punto de cerrarse el plazo, según cuenta Ignacio Agustí, pocas horas antes. Nada desplazó por entero la escritura de La isla y los demonios, que Laforet terminaría mucho más tarde y no publicaría hasta 1952. Durante estas últimas semanas en que, para preparar esta ponencia, he vivido en Laforet, precisamente a todas horas, he considerado que si tal vez hubiera enviado al concurso su primera novela, La isla y los demonios, pese a su calidad literaria, para mí indudable, creo que no hubiera ganado. Creo que además su vida seguramente hubiera sido muy distinta. En cambio, el ambiente barcelonés tenía que interesar mucho más al jurado que El canario, que quedaba lejos frente a la cercanía del Descrito en nada, una novela claramente urbana por cuyas calles de la inmediata posguerra todos los miembros del jurado se habían paseado, pero que no habían mirado con los ojos de Andrea. El descubrimiento de lo que implica la mirada de Andrea me parece que pudo atraerles mucho. Estoy segura de que La isla hubiera interesado menos a Agustí, Teixidó y Vázquez Zamora, los tres miembros del jurado que, frente a Vergés y Masoliver, apostaron por nada. Creo que, además de otras cualidades, las dotas narrativas, la calidad literaria, la intriga, fue lo que les gustó. Tiene la capacidad Laforet de tomar el pulso a la ciudad y convertir nada en la gran novela de Barcelona de posguerra que todavía es. La isla y los demonios, en cambio, no puede considerarse en su totalidad una novela urbana. La ciudad de Las Palmas tiene menos importancia que el paisaje de Gran Canaria, un paisaje marítimo por excelencia, pues el mar, que es tan importante fue para el adolescente Laforet, es una presencia reiterada que se acompasa a menudo con las sensaciones de la protagonista. Muy parecidas, Marta, muy parecidas a las de Andrea, tanto que incluso a ratos creemos que es la misma persona, solo que en vez de tener 20 años tiene solo 16 y necesita evolucionar, crecer, algo que consigue al finalizar la novela y marcharse tras aprobar el bachillerato. Nadie ha hecho una biografía de los años medio vacíos, medio angustiados, extrañísimos, como Carmen Lafloret declarará Agustí, miembro principalísimo del jurado, entusiasmado, pese a haberle sugerido que se presentara al concurso a su amigo César González Ruano, según testimonio de Agustí en el libro Ganas de hablar. Solo sugerido y no prometido, como aseguraba por el contrario Ruano, por cierto colaborador del semanario Destino, que se enfadó muchísimo al perder, pues ya había contado a quien quería oírle que era el ganador del premio. Cuando le dicen que no ha ganado porque la votación ha sido democrática, rebuzna, con perdón de los burros. ¿Pero no habíamos hecho la guerra para acabar con la democracia? Y se pregunta, ¿quién es esta señorita Pastoret, Mistinguet o Espinet que me ha robado el premio? Puesto que en España, asegura, los premios están para dárselos a los amigos y no para descubrir a nadie. Nada suponía justamente lo contrario. Laforet era una desconocida jovencita sin amigos en el jurado y había escrito una novela idónea, puesto que permitía descubrir un nuevo talento literario, algo que, curiosamente, tal vez gracias al camino abierto por Laforet, el Nadal tratará de mantener con el hallazgo de otros grandes novelistas como Delibes o Ana María Matute, además de servir de estímulo, como ya sabemos, a través de las declaraciones de Carmen Martín Gaite a otras mujeres escritoras que, como ella misma, concursaron y ganaron el premio. La isla y los demonios y nada tienen mucho en común, no solo porque se abren y se cierran con un viaje. El viaje, por otra parte, es un recurso característico de la novelística laforetiana. Basta recordar el comienzo de La mujer nueva y el principio y el final de La insolación. Tal vez porque el viaje es solo correlato de su vida, sino también de la literatura desde los textos fundacionales de la Odisea. No hay mayor viaje que el de los escritores que emprender el camino de una novela. Y eso ocurre también en la obra de Laforet. Ese viaje se apoya en las referencias del viaje mismo. El viaje abre siempre una expectativa que nos mantiene en vilo y a la espera de lo que va a suceder. Es un recurso literario por excelencia y Laforet lo utiliza de manera reiterada. Para ella, tal como escribe en la nota introductoria de Paralelo 35, me gustaría pensar que partir no es morir un poco, sino por el contrario, nacer un poco a una nueva vida, a unos nuevos horizontes.
El viaje es una espoleta de libertad no solo para sus protagonistas, sino también, como sabemos, para la propia escritora. No deja de parecerme curioso que, según confiesa en el artículo La maleta, mayo de 1950, de todos los objetos que tengo en casa, la maleta es uno de los preferidos y se refiere a lo que supone para ella el viaje y más especialmente lo que supuso el primer viaje que emprendió desde su isla, y apunta que solo el hecho de preparar el equipaje le produce un estado de profundo optimismo, de benevolencia hacia los seres y las cosas que me rodean, que ya me parecen más queridos por el hecho de pensar en dejarlos, aunque sea por poco tiempo. El colorido del mundo se aviva, la vida entera parece más extraordinaria. La isla se inicia con el viaje de llegada de unos parientes, unos tíos de la protagonista, que tras abandonar Madrid a causa de la guerra y pasar por Francia, desembarcan en la isla de Las Palmas. La expectativa que eso crea, a mi modo de ver, no solo el punto de partida de la novela, sino también del desencadenante de la acción posterior. Nada comienza con otra llegada, la llegada de Andrea en un impuntualísimo tren a Barcelona. Los dos se cierran igualmente con la marcha de la protagonista a la misma ciudad, Madrid. Y en ambas, también Madrid, implica un deseado espacio de libertad y un interrogante sobre el futuro de Marta y el futuro de Andrea. La cronología, el bien organizado paso del tiempo, el tiempo de las estaciones e incluso el de los meses, además del tiempo interior, es otro rasgo común. La isla se inicia en noviembre de 1938 y finaliza a principios de verano del 39. No llega un año. La guerra acaba de terminar. De la importancia de la caída de Barcelona se nos da cumplida cuenta porque el hecho se festeja. Nada comienza en octubre del 39 y termina en septiembre del 40. A estas dos novelas, a mi modo de ver complementarias, añadiría la tercera, La mujer nueva, que se inicia con un viaje en tren de la protagonista, Paulina, un viaje desde el pueblo de Villarroble a Ponferrada y de Ponferrada a Madrid, trascendental para su vida, porque la técnica del flashback, característica principal de este libro, nos lleva al recuerdo de una joven Paulina, estudiante en Madrid durante la República, enamorada de Eulogio, miliciano circunstancial que pasa por ella buena parte de la guerra en Barcelona, amante de Antonio, etc. Se cierra tras un año y comienza en agosto del 49 y termina en septiembre del 50, un año y un mes, por la inminencia de otro viaje, el viaje de regreso al pueblo, tras una conversión al catolicismo sobre la que bascula la tercera parte de la obra planteando aspectos que parecen una imposición coartadora precisamente, a mi modo de ver, de la libertad de Paulina, aunque ella escoja ese camino y no otro. No obstante, si la adolescente Marta evoluciona en Andrea, tal vez podemos pensar en Paulina, en cierto modo, como evolución de Andrea, una Andrea que aceptara con resignación impropia, pese a todo, la imposición de la moral católica. En las tres protagonistas hay un desesperado intento de libertad. En el caso de Paulina, antes de la conversión, un terrible desarraigo y una soledad, tal vez más profundo en Marta que en las demás. Las tres han vivido en circunstancias familiares hostiles. Las relaciones con sus padres han sido truncadas, pero bien por la muerte de Luis o la enfermedad paralizante que la convierte en una muerta en vida de Teresa en el caso de Marta Camino. Bien porque no se nos dan casi referencias, en el caso de Andrea, es la Andrea su huérfana, o bien porque en la de Paulina el padre sea un ser vasto e hipócrita y la madre una beata a la que la hija parece importarle poco y que además muere pronto. La abuela, Mamá Abel, en este caso, es el único pariente pintado de manera positiva. Es acogedora y generosa, como lo es, generosa con su nieta, como lo es con Andrea, la pobre abuelita de la calle Aribau, tan parecida a otras abuelitas. A María Josefa, de la casa de Bernarda Alba, a mi modo, texto con el que nuestro autor hace diversos guiños, o el nombre de la represora y reprimida tía Andrea, en Angustias, es otro de ellos. En la isla, Marta Camino solo recuerda con afecto a su abuelo, con el que pasó los mejores años. El resto de familiares, tanto los de Andrea como los de Marta, Pino, la histérica cuñada, que anticipa en cierto modo la esposa de Juan en nada, aunque evidentemente la esposa de Juan es muchísimo mejor, y José, el medio hermano de Marta, despótico y maltratador en la misma línea que Juan y Román, los tíos de Andrea.
Si tuviéramos que tener en cuenta las 3 novelas de Laforet para documentar cómo era la institución familiar entre 1938 y 1950, fechas en las que transcurren los acontecimientos de la que sin duda es una trilogía, tendríamos que señalar que el dominio del patriarcado era absoluto. Las mujeres eran consideradas una propiedad masculina y debían acatar desde el primer momento esa sumisión que implicaba la negación de la libertad. Sumisión al padre, a quien naciera sus veces, y después absoluta sumisión al marido. Así, en la isla, José trata de dominar a su hermana, dirigir sus pasos, marcarle lo que tiene que hacer, incluso marcarle con bofetadas y decidir sobre su futuro. En nada, los habitantes del piso de la calle Aribau viven en un contexto de violencia, el conflicto fratricida entre los hermanos, en consonancia con la guerra civil por la que acaban de pasar. Eso lo impregna todo y además maltratan ambos hermanos a Gloria. La violencia entre las mujeres o contra las mujeres, de la que se habla tanto hoy, constituye un hecho reiterado en estas 3 novelas de Laforet que la escritora capta y muestra con insistencia. Ante tal horror, las mujeres se quejan, lloran, se convierten en verdaderas histéricas como Pino, pero aceptan que esa violencia de los hombres no deja de ser consustancial a su condición de depredadores. La suya, en cambio, tiene que ver con la aceptación de la inferioridad simplemente por el hecho de haber nacido mujer. Si fuera un muchacho, todo sería diferente, piensa Marta. Si fuera un chico, podría acercarse a Andrea a los barrios en los que una señorita no puede siquiera asomarse, como le dice su tía. En la isla hay una frase que resulta clave para entender la época. Se trata de la manía inculcada desde la cuna a las mujeres que han nacido para gustar a los hombres y que, si no, su vida puede considerarse un puro fracaso. Laforet plasma muy bien cómo era la situación de la mujer en la España de entonces, cómo los hombres, solo por el hecho de serlo, se sentían superiores a las mujeres, tal como escribe en la isla sobre José, el hermano de la protagonista. Pretende que la mujer, cito, estas cosas él no las entendería. Tenía la idea muy arraigada de que tampoco era necesario. Pretender que la mujer propia entienda a su amo y señor le parecía un ridículo, como pretender que nos entienda nuestro perro favorito. O en otro momento, pensaba que las mujeres se doblegarían con facilidad si se las trataba con mano dura y se las satisface sexualmente. Las heroínas de las primeras novelas tienen que desenvolverse en una sociedad dominada por el patriarcado, pacata, mojigata, chismosa, pendiente de lo que dirán. No obstante, Laforet, como sus heroínas, Marta, Andrea y Paulina, además de ese personaje secundario magnífico, para mí uno de los mejores de cuantos nuestra novelista describe, que es Vicenta la Majorera, intentan luchar por su libertad. Esa palabra, igual que soledad, se reitera continuamente, como ya advirtió Agustín Cerezales en el libro dedicado a su madre. En el final de la isla hay un párrafo de un gran interés. La narradora nos cuenta que Marta Camino está despidiéndose de sus amigas que le preguntan si se va a sentir bien en Madrid. Madrid era el principio de una meta, pero después, pensó Marta, detrás de su sonrisa hay carreteras, otras ciudades, fronteras que se pueden atravesar. El mundo es inmenso, está esperando ojos que lo miren, piernas que lo crucen. Si había una persona destinada a recorrer el mundo, esa era ella. Hubiera podido ser acogida, detenida por el amor, pero hay personas a las que el amor no tiene que detener ni aprisionar. Ella estaba libre delante de su juventud. Para sus pies, que por cierto calzados con sandalias, cabe recordar, eran los caminos. Y 7 líneas más adelante añade: las mayores penas, las mayores alegrías las había pasado en soledad. Recordó sus vagabundeos por las calles de Las Palmas y sus llantos por cosas que ella no tenía ni idea. Y recordó una noche con luna cuando ella se bañaba en el mar. La soledad no le daba miedo, ni lo desconocido. No me interesa demasiado si esa soledad y esas ansias de libertad son un correlato de las que sentía Laforet, ni creo que debería importarnos. Ella la encontró muy joven escribiendo. La literatura constituyó en sus primeros años, más que otro lugar, ese espacio de libertad, la libertad de crear personajes semejantes, parecidos o no a sí misma. ¿Qué nos importa? Serían más verdaderos si fueran su trasunto exacto. Tal vez vale la pena recordar a Pessoa cuando escribe que el poeta es un fingidor que finge tan acabadamente que incluso finge dolor cuando de verdad lo siente.
En las 3 primeras novelas de su primera trilogía, sus protagonistas se marchan del lugar, Barcelona, Las Palmas, Villa de Robre, en un acto maravilloso de libertad. En la tercera, en La mujer nueva, la libertad de Paulina, qué nombre tan motivado, por cierto, aunque también lo sean a mi juicio Marta y Andrea, consiste en volver, en regresar con el hombre al que ya no ama y con el que creyó estar casada por lo civil, cosa que sabemos que no es así, pero al que está indisolublemente unida porque tienen un hijo en común. La conversión al catolicismo la marca este camino, sumisión, aceptación de la doctrina de la Iglesia que, pese a todo, impone a la mujer todavía un papel secundario, el mismo del que se quejaba, por cierto, Teresa de Jesús, aunque Paulina lo acepte como un camino de salvación, como lo aceptó en su momento Laforet, creyendo encontrar en él ese arraigo y esa convicción que tanto necesitaba. Escribir sobre la conversión de Paulina le permitía la libertad de reflejar la suya sobre el papel y, al hacerlo, intentar resolver sus dudas, tratando de entenderse mejor. En el fondo, gracias a Andrea y a Marta y a Paulina, no había hecho otra cosa, y no me refiero a la tan debatida cuestión de si todas esas criaturas son autobiográficas, pero sí tengo la convicción, y lo reitero para acabar, que a ella le permitieron comprender mejor, muchísimo mejor, aspectos de su propia persona, gracias a la libertad que supone la creación. Muchas gracias. Los hijos de Carmen. El 6 de marzo de 2006 pusimos en la calle Alibao un placa conmemorando que allí había habido. Y si os queréis acercar, por favor, yo lo he guardado para vosotros todos estos años y me ha tenido